Bienvenidas una vez más aquí a mi canal. En el último video de Lee Conmigo nos quedamos en el capítulo 5. Terminamos el capítulo 5 de Pies de Sierva en los lugares altos y ahora entramos al capítulo 6. Podemos ver que en el capítulo 5 Miedosa tuvo el encuentro con Orgullo y que van ascendiendo hacia las montañas. Entonces en el capítulo 6 estamos desvío a través del desierto. Así que yo quiero que ustedes se pongan cómodas, que busquen su té, su café, lo que a ustedes les guste. Ahora vamos a estar leyendo Pies de Sierva en los lugares altos, capítulo 6 y capítulo 7. Yo ya tengo mi té aquí. Este es de frambuesa de la marca Celestials. Voy a dejar la tarjeta aquí para que ustedes vayan a ver mi colección de té. Si es que no lo han visto, vayan a verlo. Y ustedes se pueden dar cuenta que ya no estoy tomando café. Ya no me gusta mucho. Antes de empezar con el video del día de hoy, no olvides suscribirte acá abajo, picar la campanita y seguirme allá por Instagram. Síganme porque allá les subo contenido. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con el video del día de hoy. Rueda cámara. Ok, yo ya estoy cómoda, lista, tengo mi micrófono aquí. Vamos a empezar capítulo 6, desvío a través del desierto. Después del encuentro con Orgullo, Miedosa y sus compañeras se fueron por su camino, pero ella estaba obligada a cojear con dolor y a marchar con lentitud. Sin embargo, aceptó la ayuda de sus dos guías con mucha más disposición que antes, y poco a poco los efectos del encuentro desaparecieron y ella fue capaz de hacer mejores progresos. Entonces, un día, el sendero cambió. Y para su asombro y consternación, vio una gran llanura que se esparcía por debajo de ellas. Hasta donde sus ojos podían ver, ahí no había nada más que desierto y una interminable extensión de dunas, sin un árbol a la vista. Los únicos objetos que rompían la monotonía del desierto eran extrañas y elevadas pirámides que se alzaban por encima de las dunas, grises por el tiempo y desagradablemente desoladas, para horror de Miedosa. Sus dos guías se prepararon para descender por el inclinado sendero. Se detuvo en seco y les dijo: «No debemos bajar ahí. El pastor me ha llamado a los lugares altos. Debemos buscar algún sendero que vaya hacia arriba, pero sin duda no es allí abajo». A pesar de eso, ellas le hicieron señas que debía seguirlas por el difícil sendero hacia el desierto. Miedosa miró de izquierda a derecha y aunque parecía increíble, no había camino posible por el cual continuar ascendiendo. La colina por donde andaban terminó de forma abrupta. Es este precipicio, y los acantilados rocosos se elevaban como muralla en las que no era posible sujetarse. «Yo no puedo ir allá abajo», jadeaba Miedosa, enferma por la sorpresa y el temor. Estos nunca fueron sus planes, nunca. Él me llamó a los lugares altos y esto es una absoluta contradicción de todo lo que me prometió. Entonces alzó su voz y llamó con desesperación: «Pastor, ven a mí. Ay, te necesito. Ven y ayúdame». En un momento él estaba allí parado a su lado. «Pastor», dijo ella con pesimismo, «no comprendo esto. Las guías que me diste dicen que debemos bajar allá, al desierto, alejándonos por completo de los lugares altos. Esas son tus intenciones, ¿verdad? No puedes contradecirte tú mismo. Diles que no vamos allí y muéstranos otro camino. Haz un sendero para nosotras, pastor, como lo prometiste». Él la miró y respondió con mucha bondad: «Ese es el sendero, Miedosa, y tienes que ir allá abajo». «¡Ay, no!», gritó. «No puedes pretender eso. Dijiste que si confiaba en ti me llevaría a los lugares altos y ese camino nos aparta de ellos. Eso contradice todo lo que prometiste». «No», dijo el pastor, «no es una contradicción, solo es un aplazamiento para que sea lo más adecuado posible». Miedosa se sintió como si le hubieran asestado una puñalada en el pecho. «¿Quieres decir que tengo que seguir ese sendero y bajar al desierto?
y luego por ese desolado lugar alejarme de las montañas de forma indefinida? Pero quizás pasen meses. Y había un sollozo de angustia en su voz. Incluso años antes de que el sendero nos lleve de nuevo a las montañas. Ay, pastor, ¿quieres decir que esto es un aplazamiento indefinido? Él inclinó su cabeza en silencio y miedosa cayó arrodillada a sus pies, casi consternada. Él la guiaba a apartarse por completo del deseo de su corazón y no le daba en absoluto la promesa de cuándo la traería de regreso. Mientras ella observaba lo que parecía un interminable desierto, el único camino que veía se alejaba muchísimo de los lugares altos y era todo desierto. Entonces el pastor respondió con mucha calma: miedosa, ¿me amas lo suficiente como para aceptar la posposición, la aparente contradicción de la promesa, y bajas ahí conmigo al desierto? Ella seguía agachada a sus pies, sollozando como si su corazón se rompiera en pedazos. Pero ahora lo observó a través de las lágrimas. Tomó su mano entre las suyas y dijo temblorosa: yo te amo, tú sabes que te amo. Ay, perdóname por no poder contener mis lágrimas. Bajaré contigo al desierto, aunque sea parte de la promesa. Sé lo que quieres en verdad, incluso si no puedes decirme el por qué tiene que ser así. Iré contigo, pero tú sabes que te amo y que tienes el derecho de escoger por mí cualquier cosa que te agrade. Era muy temprano por la mañana y encima de ellos, y suspendido del cielo sobre la silenciosa expansión del desierto, estaba una luna creciente, y la estrella de la mañana brillaba como una radiante joya cerca de ella. Ahí miedosa construyó su primer altar en las montañas, un pequeño montón de piedras, y luego, con el pastor parado junto a ella, rindió su temblorosa y rebelde voluntad. Una pequeña llama vino de alguna parte y en un instante solo quedó un puñado de cenizas en el altar. Es decir, ella pensó al principio que solo habían cenizas, pero el pastor le dijo que las mirara de cerca y entre las cenizas ella vio un tipo de piedrecilla de color oscuro, un guijarro común. Recógela y llévala contigo, le dijo el pastor con bondad, como un recuerdo de este altar que construiste y de todo lo que significa. Miedosa tomó el guijarro entre las cenizas, apenas la miró y sintió que hasta el fin de su vida nunca necesitaría un recuerdo de ese altar, pues ¿cómo iba a olvidar la angustia de esa primera rendición? Pero dejó caer la piedrecilla dentro de una pequeña cartera o bolso que el pastor le dio y la guardó con sumo cuidado. Entonces comenzaron el descenso hacia el desierto, y al dar el primer paso miedosa sintió un estremecimiento del más dulce gozo y consuelo surgió de su interior, pues descubrió que el mismo pastor iba junto a ellas. No tendría a pena y congoja como sus únicas acompañantes, sino que él estaba también ahí. Cuando comenzó a bajar por el sendero, él empezó a cantar algo que miedosa nunca antes había escuchado. Y sonaba tan dulce y reconfortante que su dolor fue desapareciendo. Era como si la canción le surgiera al menos una parte del porqué de esta demora en sus esperanzas. He aquí la canción que cantaba: El huerto cerrado. Huerto cerrado, hoy eres mi amor, donde nadie tus frutos pueden probar. Fuente cerrada, fuente sellada al calor, que por el huerto corre para derrochar. Levántense vientos del norte y del sur, soplen con fuerza en mi bello jardín, con mirras y aloes tan suave cual tul, perfumen el aire al derramarse aquí. Cantares 4:12-16. Para su sorpresa llegaron al desierto con mucha rapidez, pues aunque el camino era sin duda muy escarpado,
Miedosa se apoyó en el pastor y de ninguna manera daba muestras de debilidad alguna. Por la tarde de ese mismo día, todos iban por las descoloridas dunas y se encaminaban hacia unas cabañas construidas a la sombra de una de las grandes pirámides donde iban a descansar esa noche. A la caída del sol, cuando el sol parecía que ardía en llamas rojas sobre la margen oeste del desierto, el pastor guió a Miedosa fuera de las cabañas hasta el pie de la pirámide. Miedosa, le dijo, todos mis siervos en su camino hacia los lugares altos tienen que pasar por este desvío a través del desierto. Se le llama el horno de Egipto y el temor de una grande oscuridad. Génesis 15, 12 y 17. Aquí aprendieron muchas cosas que de otra manera nunca habrían conocido. Abraham fue el primero de mis siervos que vino por este camino, y esta pirámide estaba gris por los años cuando la miró por primera vez. Luego vino José, con lágrimas y angustia de corazón, y la consideró y aprendió la lección del horno de fuego. Desde entonces, una interminable sucesión de mi pueblo ha recorrido este camino. Vinieron a aprender el secreto de la realeza, y ahora tú estás aquí, Miedosa. Tú también estás en la línea de sucesión de los héroes de la fe. Esto es un gran privilegio, y si quieres, puedes aprender la lección del horno y de la gran oscuridad, tal y como los que vinieron antes que tú. Esos que bajaron al horno siguen después el camino como hombres y mujeres de la realeza, príncipes y princesas de la línea real. Miedosa miró a la elevada pirámide, ahora llena de sombras y oscura, contra el cielo del atardecer, y desolada cuando se observaba en el vasto desierto. Aún así, le pareció que era uno de los objetos más majestuosos que jamás viera. Entonces de pronto el desierto se llenó de personas, una interminable procesión de ellas. Ahí estaba el mismo Abraham y Sara su esposa, los primeros y solitarios exiliados de una tierra extraña. Ahí estaba José, el traicionado y herido hermano, al que vendieron como esclavo, el que cuando lloraba por la tienda de su padre, solo vio la rara pirámide. Luego, uno tras otro, Miedosa vio una gran hueste que ningún hombre podía contar y que se extendía por el desierto en una línea sin fin. El último de la línea tenía una mano libre que ella tomó, y ahora ella misma estaba en la gran cadena. Entonces vinieron a sus oídos unas palabras las cuales oyó con bastante claridad. No temas, Miedosa, de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Génesis 46, de 3 al 4. Después de esto, regresaron a las cabañas para descansar esa noche. En la mañana el pastor llamó otra vez a Miedosa y la guió fuera. Pero esta vez le abrió una pequeña puerta en la pared de la pirámide y la llevó adentro. Había un pasadizo que conducía al centro y desde ahí una escalera de caracol que iba a los pisos superiores. El pastor abrió otra puerta que llevaba de la cámara central a la otra de la planta baja muy grande y que parecía un granero. Había grandes montones de grano por todas partes excepto en el centro. Allí, en un espacio abierto, habían hombres que almacenaban las diferentes clases de grano de distintas maneras y que los molían hasta hacerlos polvo, algunos más gruesos y otros más finos. A un lado estaban las mujeres sentadas en el suelo con piedras cóncavas, moliendo lo mejor del trigo hasta que estuviera lo más fino posible. Observándolas por un rato, Miedosa vio cómo se trillaban y machacaban primero
los granos hasta desmenuzarlos en pedazos. Pero todavía continuaba el proceso del molido y el trillado, hasta que por último el polvo era lo bastante fino para hacer el mejor pan de trigo. «Mira», le dijo el pastor con amabilidad, «cuán variados son los métodos que usan para moler los distintos tipos de grano, de acuerdo a su uso especial y también a su propósito». Y después añadió: «El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillarán para siempre, ni lo comprimen con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo». Isaías 28, de 27 al 28. Está bien interesante. A medida que Miedosa miraba a las mujeres golpeando el grano con sus grandes y pesadas piedras, notó lo largo que era el proceso antes de que el fino polvo blanco fuera el resultado de la molienda y estuviera listo para su uso. Entonces oyó decir al pastor: «Yo traigo a mi gente a Egipto con el propósito de que ellos también puedan ser trillados y machacados para convertirse en el más fino polvo y se transformen en pan para otros. Sin embargo, recuerda que aunque el grano de maíz o del trigo se machaca, nadie lo trilla para siempre, sino tan solo hasta que el grano machacado y roto esté preparado para su uso más refinado. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría». Versículo 29. Después de esto el pastor la tomó y guió de vuelta a la cámara central, y ascendieron por la escalera caracol, girando cada vez más arriba en la oscuridad. Allí, en el siguiente piso, llegaron a otro cuarto más pequeño, en el centro del cual había un alfarero que trabajaba en la rueda. A medida que hacía girar la rueda, daba forma a su barro en muchas y variadas formas y objetos. El material se cortaba y amasaba y moldeaba, pero siempre el barro descansaba sobre la rueda, sometido a cada uno de sus toques perfectos e irresistibles. Mirando esta escena, el pastor dijo: «También en Egipto fabrico mis vasos más bellos y finos, y los hago instrumentos para mi trabajo, según como determine hacerlos». Jeremías 18. Dijo sonriendo y añadió: «¿No podré yo hacer de ti como este alfarero, Miedosa? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así eres tú en mi mano». Jeremías 18:6. Por último la llevó arriba, por la escalera al piso más alto. Allí encontraron una habitación con un horno, en el cual el oro se fundía y refinaba de toda su escoria. También en el horno habían toscos pedazos de piedra y roca que tenían cristales. Estas se ponían en un gran horno caliente y las dejaban por un tiempo. Al sacarlas, ¿quién lo iba a decir? Eran gloriosas joyas, brillando como si hubieran recibido el fuego dentro de sus mismos corazones. Mientras Miedosa estaba junto al pastor, mirando con cierto estremecimiento hacia el interior del fuego, él dijo las más bellas palabras de todas: «Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré». Isaías 54:11. Luego añadió: «Mis más excepcionales y escogidas joyas y mi oro más fino son los que se refinan en el horno de Egipto». Y cantó un verso de una corta canción: «Pondré mis manos sobre tu corazón y limpiaré la escoria de ti. Te refinaré mi fuego del dolor y te haré de nuevo en mi cruz». Permanecieron en las cabañas del desierto durante varios días, y Miedosa aprendió cosas que nunca antes había escuchado.
Una cosa, sin embargo, la impresionó mucho. En todo ese gran desierto no había ni una sola cosa verde que creciera, ni un árbol, ni una planta. Solo se veían manchas diseminadas de cactus grises. En la última mañana, mientras caminaba cerca de las tiendas y cabañas de los moradores del desierto, en un rincón solitario detrás de una pared se acercó una florcita amarilla que crecía ahí sola. Una vieja tubería estaba conectada con el tanque del agua. La tubería tenía un diminuto agujero a través del cual a veces goteaba el agua. Ahí donde caían las gotas, una a una, creció una pequeña flor amarilla dorada. Aunque Miedosa no era capaz de imaginar de dónde vino la semilla, pues no había pájaros por ninguna parte ni ninguna otra cosa viva. Se detuvo junto a la solitaria y pequeña flor dorada que levantaba su corola con mucha esperanza y valor hacia el débil goteo y clamó con suavidad: ¿Cuál es tu nombre, pequeña flor? Pues nunca antes he visto una como tú. La diminuta planta contestó en un tono tan dorado como ella misma: heme aquí, mi nombre es Aceptación con Gozo. Miedosa pensó en las cosas que vio en la pirámide, la planta del trillado y la rueda giratoria y el horno ardiente. De alguna manera, la respuesta de la pequeña flor amarilla, que crecía sola en el vasto desierto, penetró en su corazón e hizo allí un eco débil, pero dulce, que la llenó de consuelo. Entonces se dijo: a pesar de que no quería venir, Él tenía un propósito al traerme aquí. Yo también miraré su rostro y diré: heme aquí, yo soy tu pequeña sierva, Aceptación con Gozo. Entonces se detuvo y recogió un guijarro que estaba en la arena junto a la flor y lo puso en su bolsita con la primera piedrecilla que recogió del altar. En este capítulo 6 podemos ver el propósito de Dios a llevarnos hacia el desierto, a quitarnos esas impurezas. Tenemos que pasar ese proceso tan lindo, tan bello, y lo tenemos que aceptar con gozo porque sabemos que el Señor nos pasa por un proceso. Está tan lindo este capítulo, me encantó. Vamos a entrar al próximo capítulo. Vamos al capítulo 7. Estoy impactada del capítulo 6. Quiero que me escriban acá abajo qué es lo que ustedes piensan. El capítulo 7 dice: en las costas de soledad. Después que caminaron juntos a través de las candentes arenas del desierto, de repente un día encontraron un camino que cruzaba la ruta principal que seguían. Dijo Quedo el pastor, es el camino que ahora deberán seguir. Entonces se volvieron hacia el occidente con los lugares altos a sus espaldas. Y al poco tiempo ya estaban al final del desierto. Se encontraron en las costas de un gran mar. Ahora es el momento de que te deje, Miedosa, dijo él, y vuelva a las montañas. Recuerda, aun cuando te parezca que estás más lejos que nunca de los lugares altos y de mí, en realidad no hay distancia que nos separe. Puedo cruzar las arenas del desierto con la misma velocidad que logro saltar de los lugares altos hasta los valles. Y cada vez que me llames, vendré a ti. Esa es la palabra que dejo ahora contigo. Créela y practícala con gozo. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Siempre que estés deseosa de obedecerme, Miedosa, y de seguir el camino de mi elección, tú serás capaz de escuchar y reconocer mi voz. Cuando la oigas, nunca dejes de obedecerme. Recuerda también que siempre es seguro obedecer mi voz. Incluso si te parece que te llamo a andar por sendas que parezcan imposibles o hasta descabelladas. Al decir esto, la bendijo y se apartó de ellas, saltando y brincando por el desierto hacia los lugares altos, los cuales ahora quedaban a sus espaldas. Miedosa y sus dos compañeras caminaron a lo largo de la costa del gran mar por muchos días.
Y lo primero que le vino a la mente era que hasta ese momento nunca había conocido en realidad lo que era la soledad. El Valle Verde donde ella y todos sus amigos vivieron parecía muy lejano detrás de ella. Incluso las montañas estaban fuera de su vista y al parecer no había nada más en el inmenso mundo que el desierto de arena sin fin a un lado y el enorme mar que gemía con tristeza al otro lado. Ahí crecía nada, ni árboles, ni arbustos, ni siquiera hierba. Pero las costas se esparcían con trozos de madera flotantes y con grandes masas enmarañadas y marchitas de algas color marrón. Nada vivía en toda la región salvo las gaviotas que daban vueltas y graznaban sobre los cangrejos que corrían por la arena en la dirección de sus madrigueras. También a intervalos un viento helado venía aullando a través de las olas, tan cortante como un cuchillo. En esos días Miedosa nunca dejó de asirse de las manos de sus compañeras y era sorprendente con qué eficiencia la ayudaban en el recorrido. Lo más extraño quizá era la forma en que caminaba Miedosa, veloz y más derecha que nunca antes, y apenas cojeando. Pues algo pasó en el desierto que dejó una marca sobre ella por el resto de su vida. Era una marca interior y secreta, y nadie hubiera notado la diferencia en el exterior. Pero a pesar de todo, un profundo cambio se llevó a cabo en su interior, la cual indicaba una nueva etapa en su vida. Estuvo abajo en Egipto y observó las piedras pulidoras, la rueda y el horno, y sabía que esto simbolizaba una experiencia que ella misma debía pasar. De algún modo, por lo increíble que fue, Miedosa fue capaz de aceptar el conocimiento y responder de forma afirmativa a esto. Dentro de sí, sabía que con esa aceptación se abría un abismo entre ella y su vida pasada, un abismo que nunca más cerraría. Era capaz de mirar atrás, a través del verde valle entre las montañas, y verse allí con los trabajadores del pastor, alimentando el pequeño rebaño, temiendo delante de sus parientes y yendo al estanque en la mañana y en la noche para la cita con el pastor. Sin embargo, era como mirar a otra persona y se dijo: yo era esa mujer, pero ahora no soy esa mujer. No entendía cómo sucedió, pero sucedió en ella lo que le dijo el pastor, pues los que descienden al horno de Egipto y encuentran la flor de la aceptación vuelven cambiados y con la estampa de la realeza sobre sí. Es verdad que Miedosa no se sentía de ninguna manera de la realeza y sin duda tampoco tenía esa apariencia. Sin embargo, le imprimieron con la marca y nunca más volvería a ser la misma. Por tanto, a pesar de que día tras día andaba con pena y congoja por la costa del gran mar de la soledad, no lo hizo quejándose ni lamentándose. En realidad, poco a poco estaba sucediendo una cosa que parecía imposible. Una nueva clase de gozo surgía en su corazón y comenzó a notar la belleza en ese paisaje a lo que hasta entonces estuvo bastante inconsciente. A menudo su corazón se estremecía con un éxtasis interior cuando veía destellos del brillante sol en las alas de las revoltosas gaviotas, haciéndolas brillar con una blancura como la nieve de los picos de los tan lejanos lugares altos. Aún sus graznidos melancólicos y los lamentos de las olas de las aguas despertaron en ella una pena que era extrañablemente bella. Sentía que de un modo u otro, en algún lugar muy lejano, habría un significado para toda esta pena y una respuesta tan justa y maravillosa que le haría comprenderlo todo. Cuando el sol brillaba con intensidad, como sucedía algunas veces, aún el mar gris y lúgubre se transformaba en algo de gran belleza con la luz centelleante en las curvas verdes de los rompientes, las espumas y el horizonte azul como el cielo de medianoche. Cuando el sol brillaba sobre las vastas extensiones de agua, parecía como si el gozo se hubiera tragado todas sus penas, y entonces suspiraba.
Cuando él me haya probado, saldré como el oro. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Un día llegaron a un lugar de la costa donde habían altos acantilados y rocas esparcidas por todas partes. En ese lugar descansaron por un tiempo y mientras estaban ahí, Miedosa vagó sola por los alrededores. Después de escalar un risco, divisó una pequeña y solitaria ensenada de los acantilados. Cerraban del todo por 3 lados y que no tenían nada dentro sino montones de maderas flotantes y algas marinas variadas. La primera impresión que le dio fue su vacuidad. Parecía yacer ahí como un corazón vacío, acechando y anhelando la marea lejana que se había retirado a tal distancia que era imposible que volviera. Sin embargo, cuando atraída por el impulso de volver a visitar la solitaria ensenada, Miedosa regresó al mismo lugar de horas antes. Todo había cambiado. Las olas ahora se precipitaban hacia adelante con la fuerza de la marea alta que las apremiaban a continuar. Mirando sobre el borde del acantilado, vio que la ensenada, que antes estuvo tan vacía, ahora estaba llena hasta el borde. Grandes olas que bramaban y reían juntas, se derramaban por la estrecha entrada, saltaban contra los costados, ocupando de forma incontenible el lugar de cada nicho y grieta rocosa. Al ver esta transformación, Miedosa se arrodilló en el borde del acantilado y construyó su tercer altar. «Oh, mi Señor», clamó, «te doy gracias por guiarme hasta aquí. Heme aquí, soy yo, vacía como esta pequeña ensenada, pero esperando tu tiempo para que me lleves, para que me llenes hasta el borde con la marea creciente del amor». Entonces recogió una pieza de cuarzo y cristal que yacía en el rocoso acantilado y la dejó caer junto a las otras piedras de recordación en la bolsita que llevaba. Poco tiempo después de la construcción de ese nuevo altar, todos sus enemigos estaban de nuevo sobre ella. Lejos en el Valle de la Humillación, sus parientes estuvieron esperando el regreso de Orgullo con su víctima. Pero como el tiempo pasaba y él no volvía ni reaparecía Miedosa, era obvio que no había tenido éxito y que por su gran orgullo era incapaz de admitirlo. Decidieron mandar refuerzo lo más pronto posible, antes de que Miedosa llegara a los lugares altos y estuviera para siempre lejos de su alcance. Enviaron espías que encontraron a Orgullo y trajeron noticias de que Miedosa no estaba en ningún lugar de las montañas, sino allá lejos en las costas del Mar de la Soledad. Su rumbo era bastante diferente al de las montañas. Estas eran inesperadas, agradables y alentadoras noticias, y enseguida sugirieron el envío de refuerzos para ayudar a Orgullo. Por unanimidad se decidió que resentimiento, amargura y autocompasión debían apresurarse para colaborar en traer de regreso a Miedosa hasta sus familiares que la aguardaban con tanta ansiedad. Salieron hasta las costas de la Soledad y Miedosa ahora tenía que soportar un tiempo de asaltos terribles, en verdad. Es cierto que sus enemigos pronto descubrieron que tenía que afrontar a una Miedosa distinta. No se podían acercar demasiado porque ella se mantenía muy cerca de pena y congoja y aceptaba su ayuda con mucho más gusto que antes. Sin embargo, seguían apareciéndose delante de ella, gritándole sus horribles sugerencias y burlándose hasta que parecía que le salía al encuentro por todas partes que iba. Había muchísimos escondites entre las rocas y le lanzaban sus dardos. «¡Te lo dije!», gritó con ferocidad Orgullo. «¿Dónde estás ahora, pequeña tonta? ¿Arriba en los lugares altos? No tanto. ¿Sabes que todo el mundo en el Valle de la Humillación conoce de esto y se ríe de ti? Buscando el deseo de tu corazón, ¿eh? Y él te dejó abandonada como yo te lo advertí, en las cosas de la soledad. ¿Por qué no me escuchas, pequeña tonta?» Entonces Resentimiento levantó su cabeza desde otra roca. Era muy feo admirarlo, pero su fealdad tenía algo de fascinante. A veces Miedosa apenas lograba quitarle los ojos de encima cuando la miraba y con
osadía le gritaba: Tú sabes, miedosa, actúas como una ciega tonta. ¿Quién es ese pastor al que sigues? ¿Qué tipo de persona es que demanda todo lo que tienes y toma todo lo que tú le ofreces sin darte nada a cambio, sino con congoja y pena? Y te ridiculiza y avergüenza. ¿Por qué permites que te trate así? Ponte firme y exígele que cumpla su promesa y te lleve de una buena vez a los lugares altos. Si no, dile que te sientes absuelta de toda necesidad de seguirlo por más tiempo. Amargura irrumpió entonces con su burlona voz: Mientras más te rindas a él, más exigirá de ti. Es cruel contigo y se aprovecha de tu emoción. Todo lo que te ha pedido hasta ahora no es nada comparado con lo que exigirá si tú persistes en seguirle. Sí, él lleva a que sus seguidores, incluso mujeres y niños, vayan a los campos de concentración, a las cámaras de tortura y a espantosas muertes de todas las clases. ¿Soportarás eso, pequeña llorona? Entonces retírate a tiempo y déjalo, antes de que te exija el mayor sacrificio de todos. Tarde o temprano te pondrá en una cruz de algún tipo y te abandonará ahí. Autocompasión replicó a continuación y hasta cierto punto fue casi más terrible que los otros dos. Hablaba con tanta suavidad, en un tono tan lastimero que Miedosa sentía que la embargaba por completo cierta debilidad. Pobre pequeña Miedosa, qué mala suerte, ¿verdad? En realidad, tú no eres muy devota y nunca le has negado nada, absolutamente nada. Sin embargo, esta es la cruel manera en que te trata. En verdad, ¿crees que te ama cuando él actúa así contigo y que desea de corazón hacerte bien? ¿Cómo puede ser posible esto? Tienes todo el derecho de sentir pena por ti, aun si estás perfectamente dispuesta a sufrir por su bien. Otras personas, al menos, deben saberlo y tener compasión de ti en lugar de malentenderte y ridiculizarte como lo hacen. En realidad, tal parece que la persona que sigues se deleita en hacerte sufrir y en permitir que los demás te comprendan, pues cada vez que te rindes a él, se inventa una nueva manera de herirte y machacarte. Este último comentario de compasión fue un error, pues la palabra machacar le recordó a Miedosa lo que dijo el pastor cuando estaban juntos donde se trillaba el trigo en la pirámide. El grano de maíz o de trigo se machaca, dijo él, pero nadie lo trilla para siempre, sino tan solo hasta que el grano machacado y roto esté preparado para su uso más refinado. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías 28, 28 al 29. Cuando ella pensó en esto, para la asombrosa consternación de autocompasión, Miedosa tomó un pedazo de roca y se lo lanzó, y como le dijera a los otros tres en un tono de voz agraviada: Si no hubiera sido porque bajé la cabeza y salté como una liebre, esa pequeña arpía me hubiera dejado en el suelo. Sin embargo, era agobiante que la asaltaran día tras día con tales insinuaciones, y mientras pena y congoja sostenían sus manos, era evidente que Miedosa no podía tapar los oídos, de manera que sus enemigos eran capaces de hacerle pasar un mal rato. Al fin, las cosas llegaron a la crisis. Un día, cuando al parecer sus compañeras dormían un rato, la incauta de Miedosa vagó sola. Esa vez no fue a su lugar favorito a fin de mirar la pequeña ensenada, sino en otra dirección, y llegó a un lugar en el que los acantilados sobresalían en el mar, formando una península muy estrecha que terminaban en un escarpado precipicio. Cuando al final llegó hasta este promontorio, se detuvo a mirar la interminable expansión del mar, y para su horror descubrió enseguida que se le acercaban sus 4 enemigos. Era obvio que se estaba convirtiendo en una persona muy diferente, pues en lugar de estar a punto del desmayo por el miedo ante su cercanía, y aunque se veía muy pálida y asustada, tomó una piedra en cada mano, se recostó contra una gran roca y se preparó para resistirlo hasta que llegara al límite de sus fuerzas. Por fortuna, el lugar era demasiado angosto para que los 4 se juntaran juntos, pero Orgullo se puso al frente de los otros y caminó hacia ella sosteniendo un fuerte garrote. Ya pueden soltar las piedras, Miedosa. Aquí hay 4 de nosotros y podemos hacer lo que nos dé la gana contigo, pues ahora estás en nuestro poder. No solo nos oirás, sino que vendrás con nosotros. Miedosa levantó el rostro hacia el aparentemente vacío
cielo y clamó con toda su fuerza: ¡Ven y libérame y no te demores, oh mi Señor! Para horror de los 4 rufianes, ahí estaba el mismo pastor saltando hacia ellos a través del angosto promontorio, más terrible que un gran ciervo de las montañas con agudos cuernos. Resentimiento, amargura y autocompasión trataron de tirarse al suelo y lanzarse hacia el costado mientras él saltaba hacia el lugar en el que orgullo amenazaba miedosa. Tomándolo por los hombros, el pastor lo hizo girar alrededor, lo levantó en el aire donde él lanzó un agudo y desesperado grito y entonces lo dejó caer sobre el borde del acantilado dentro del mar. ¡Ay, pastor, gracias!, suspiró miedosa, estremeciéndose con alivio y esperanzas. ¿Crees que orgullo haya muerto al fin? No, dijo el pastor, es muy poco probable. El pastor observó el acantilado mientras hablaba y divisó a Orgullo nadando como un pez hacia la orilla. Ahí va, añadió, pero hoy no tuvo caída que no olvidará, y me imagino que cojeará por algún tiempo. En cuanto a los otros 3, se esfumaron en algún escondite y no tendrán deseo de molestarte otra vez, ya que ahora se dieron cuenta de que yo estoy contigo cuando me llamas. Pastor, dijo miedosa con seriedad, dime por qué casi caigo de nuevo en las garras de orgullo y por qué resentimiento y amargura y autocompasión fueron capaces de molestarme tanto y de esta terrible manera. No te llamé antes porque nunca se habían atrevido a acercarse a mí, ni habían hecho un verdadero ataque, pero deben haber estado espiando siempre por los alrededores y haciendo sus horribles insinuaciones y no logré escaparme de ellos. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que en los últimos tiempos la senda parecía un poco más fácil y que el sol brillaba, dijo el pastor con bondad. Así que llegases a un lugar en que podrías descansar. Por un momento olvidaste que tú eras mi pequeña sierva, aceptación con gozo, y comenzaste a decirte que ya era tiempo de que te guiara el regreso a las montañas y subiera a los lugares altos. Cuando llevas en tu corazón la mala hierba de la impaciencia, en lugar de la flor de la aceptación con gozo, siempre descubrirás que tus enemigos se aprovecharán de ti. Miedosa se sonrojó. En su interior sabía cuánta razón tenía el pastor en su diagnóstico. Era más fácil aceptar el camino difícil y ser paciente cuando el mar era gris y el ambiente triste. Pero ahora, cuando el sol brillaba y todo lo demás a su alrededor se veía brillante, feliz y satisfactorio, miedosa puso su mano en la del pastor y dijo con pesar: tienes razón. He estado pensando que me has dejado demasiado tiempo en este sendero y que estabas olvidando tu promesa. Y entonces añadió, mirando con determinación a su rostro: sin embargo, ahora te digo con todo mi corazón que tú eres mi pastor, cuya voz me encanta escuchar y obedecer, y que me gozo en seguirte. Escoge, mi Señor, y yo obedeceré. El pastor se inclinó y tomó una piedra que estaba cerca de sus pies y dijo sonriente: pon esta en tu bolsita con las demás piedras como un recuerdo de este día cuando por primera vez vistes el ataque de orgullo y de tu promesa de que esperarás con paciencia hasta que te conceda el deseo de tu corazón. Este capítulo 7 me impacta tanto de cómo la autora puede explicar que muchas veces son nuestros autosabotajes, que cuando estamos en el proceso, que el Señor nos muestra tantas cosas y nosotros estamos, no, pero es que me prometió eso, que somos tan impacientes y empezamos a dudar de lo que el Señor nos quiere dar a entender a través del proceso. Vamos a pasar al capítulo 8 y va a ser el último capítulo que vamos a leer. Este capítulo es más corto que los demás. Este es En el viejo muro del mar. Habían pasado unos pocos días después de la victoria sobre Orgullo y Miedosa y sus compañeras continuaban el viaje por la orilla del inmenso mar. Una montaña en el camino cambió de repente hacia tierra adentro otra vez, y se encontraron de espaldas al desierto en dirección a las montañas, aunque claro está, estaban aún demasiado lejos para verlas. Con un estremecimiento de un gozo indescriptible, Miedosa vio por fin el camino corría en dirección al este y que las guiara. Con un estremecimiento de un gozo indescriptible, Miedosa vio que por fin el camino corría
en dirección al este y que las guiaría a los lugares altos. Ella se soltó de las manos de sus dos compañeras con el propósito de palmear con las suyas y dar un pequeño salto de gozo. No importaba cuán grande era la distancia entre ellas y las montañas. Ahora, por fin, iban en ese rumbo. Las tres comenzaron a regresar por el desierto, pero Miedosa no pudo esperar por sus dos guías y corrió adelante como si nunca en su vida hubiera sido lisiada. De pronto el camino tomó otro giro a la derecha y se extendió ante ella tan lejos como alcanzaba su vista. De ninguna manera hacia las montañas, sino hacia el sur, otra vez donde a lo lejos el desierto parecía terminar en una especie de agreste colina. Miedosa permaneció quieta, muda, con desaliento y en shock. Entonces comenzó a temblar de arriba a abajo. No era posible, no, que otra vez el pastor estuviera diciendo no y la apartara de los lugares altos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, dijo un sabio muchos años atrás, y qué gran verdad decía. Ahora que había estado saltando y corriendo con tanto entusiasmo por todo el camino hacia las montañas y que había dejado a pena y contrariedad bastante atrás, tenía que estar sola donde el camino se alejaba de los lugares altos. Detrás de una duna cercana a ella apareció la figura de su enemigo Amargura. Ese no se acercó mucho, había adquirido un poco más de prudencia, pues no iba a hacer que ella llamara al pastor si podía evitarlo. Así que solo estaba ahí y la miraba, riéndose una y otra vez, el sonido más amargo que Miedosa escuchara en toda su vida. Entonces le dijo, como la ponzoña de una víbora: ¿por qué no te ríes tú también, pequeña tonta? Sabías que esto pasaría. Y prosiguió con sus estallidos de risa hasta que parecía que todo el desierto se llenaba de su burla. Pena y su hermana se acercaron a Miedosa y se pararon a su lado, casi en silencio. Por un momento todo lo dominó el temor de una grande oscuridad. Un repentino molino de viento aulló sobre el desierto y levantó una tormenta de polvo y arena que los cegaba. En el silencio que siguió a la tormenta, Miedosa escuchó su voz baja y temblorosa, pero algo diferente, diciendo: mi señor, ¿qué deseas decirme? Habla, que tu sierva oye. Un momento después, el pastor estaba junto a ellas. Alégrate, dijo él, no temas. Constrúyeme otro altar y ponte a ti misma como ofrenda. Obediente, Miedosa levantó un pequeño montón de arena y piedras sueltas, que fue todo lo que encontró en el desierto, y una vez más puso allí su voluntad. Y dijo con lágrimas, puesto que Pena avanzó y se arrodilló a su lado: yo me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Señor. De alguna parte, aunque no logramos ver de dónde, vino una llamarada que consumió la ofrenda y dejó un pequeño montón de cenizas en el altar. Entonces escuchó la voz del pastor: esta demora no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Otro soplo de viento esparció las cenizas en todas direcciones y la única cosa que quedó en el altar fue una piedra tosca y de aspecto ordinario que Miedosa recogió y la puso en su bolsa junto con las demás. Luego se puso de pie, volvió su rostro a las montañas y se encaminaron al sur. El pastor las acompañó por un trecho del camino, de modo que resentimiento y autocompasión, quienes estaban escondidos cerca y a la espera de la oportunidad para atacar, se quedaron quietos detrás de las dunas y no estaban a la vista en modo alguno. Al poco tiempo llegaron a un sitio en el que el mar, al que dejaron atrás cuando se volvieron al interior, penetraba en el desierto formando un gran estuario. Una fuerte marea surgió en su interior, llenándolo por completo con aguas que corrían con rapidez. Sin embargo, una carretera elevada de piedras con muchos arcos estaban construidas por todo el estuario y una rampa de tierra llevaba hasta allí.
El pastor guió a Miedosa hasta el pie de la rampa y le dijo que siguiera este sendero al otro lado del mar. Una vez más repitió con gran énfasis la palabra que le dijo junto al altar y entonces partió. Miedosa, seguida por sus dos compañeras, subió por la rampa y se encontraron encima del viejo muro del mar. Desde esa altura en la que estaban paradas, ahora podían volver la vista atrás hacia el desierto. En un lado estaba el mar y en otro, tan borroso por la distancia que no sabían a ciencia cierta lo que veían en realidad, estaba la neblina que quizá fuera parte de las montañas o solo era el deseo. Entonces, mirando hacia adelante, vieron que la calzada en realidad las llevaba a través del estuario hacia un tipo diferente por completo de país. Una región con colinas y valles bien poblados de árboles y con cabañas y granjas entre las huertas y los campos. El sol brillaba resplandeciente y encima sobre el muro sentían toda la fuerza del gran viento que movía y azotaba las agitadas olas que corrían cada vez más raudas. Eso le recordó a Miedosa una manada de perros que caza asusados por los cazadores, pues seguían una tras otras, saltando, subiendo y rugiendo debajo de la calzada, y luego corriendo hacia adelante, llenando hasta el borde del estuario. De algún modo el rugido del viento y el rompiente de las aguas parecían penetrar en la sangre de Miedosa y correr por todo su ser como un glorioso vino de vida. El viento azotaba sus mejillas y desgarraba su pelo y vestidos hasta hacerla casi caer, pero ella permaneció allí, gritando a viva voz, a pesar de que el viento atrapaba el sonido y lo llevaba lejos, apegándolo con un rugido ensordecedor. Lo que Miedosa gritaba allí en el viejo muro del mar era esto: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmos 27:6. A medida que cantaba, pensaba: deben ser algo muy terrible ser los enemigos del pastor. Siempre se encuentran frustrados. Siempre les arrebata sus presas. Cuán francamente enloquecedor será ver que aún el más pequeño, débil y simple de sus siervos alcanza los lugares altos y triunfa sobre todos sus enemigos. Debe ser insoportable. Estando aún en la calzada, recogió otra piedra, como le enseñó el pastor, esta vez en recordación de su victoria, al permitir que ella triunfara sobre sus enemigos, y la guardó en la pequeña bolsa de atesorados recuerdos. Ellos tomaron el camino a través de la calzada y bajaron la rampa al otro lado, y enseguida le llevaron hasta el bosque. El cambio de escena después de ese largo viaje a través del desierto fue maravilloso. Una retrasada primavera se liberaba de todas las garras del invierno, y de cada árbol estallaba un hermoso tono verde, y los capullos reventaban. Entre los árboles habían claros con campanillas azules y anémonas silvestres, y las violetas y las primaveras crecían en los arbustos a lo largo de la ribera, cubierta de musgo. Los pájaros cantaban llamándose unos a otros, susurrando, absortos en la tarea de construir sus nidos. Miedosa se dijo que nunca antes se había dado cuenta de cómo era el despertar de la muerte del invierno. Es probable que le hicieran falta las extensiones del desierto para que abriera los ojos a toda esta belleza. Así que caminaba por el bosque olvidando casi por completo que Pena y su hermana también caminaban con ella. A cualquier parte que miraba parecía que el verde despliegue de los árboles, los pájaros haciendo sus nidos, las ardillas saltarinas y las flores que se abrían estuvieran diciendo la misma cosa, saludándose los unos a los otros en su propio lenguaje especial, con una clase de éxtasis, diciendo con alegría: ¿ya lo ves? Por fin se fue el invierno. La demora no fue para muerte, sino para la gloria de Dios. Nunca antes había una primavera tan hermosa como esta. Al mismo tiempo, Miedosa era consciente de un maravilloso alborozo en su propio corazón, como si algo surgiera allí y rompiera en una nueva vida. También el sentimiento era muy dulce, aunque mezclado con dolor,
que no lograba comprender por qué predominaba. Pensó en la semilla del amor que el pastor le plantó en su corazón y medio ansiosa miró para comprobar si en verdad tenía raíces y estaba brotando. Vio una gran cantidad de hojas y en un extremo del tallo un pequeño abultamiento que casi se podía decir que era un botón. Cuando miedosa lo miró, sintió otro dolor agudo en su corazón, pero se acordó las palabras del pastor, que cuando la planta del amor estuviera a punto de florecer, a ella la amarían a cambio y recibiría un nombre nuevo allá arriba en los lugares altos. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de ahí, más lejano que nunca antes, y al parecer ninguna posibilidad de ir por un largo tiempo. ¿Cómo probaría que la promesa del Señor era verdad? Cuando pensó en eso, comenzó a llorar de nuevo. Quizás pienses que miedosa era demasiado llorona, pero recuerda que tenía pena como una compañera y maestra. El corazón conoce sus propias penas y hay tiempos cuando, como el rey David, es reconfortante pensar que nuestras lágrimas se ponen en una redoma y ninguna de ellas las olvida, el que nos guía por los senderos del dolor. Sin embargo, miedosa no lloró mucho, pues casi al instante vislumbró otra cosa, un destello de oro. Mirando más de cerca, lo que vio no era otra cosa que una réplica exacta de una pequeña flor dorada que descubrió creciendo cerca de la pirámide del desierto. De algún modo se trasplantó y estaba en realidad creciendo en su propio corazón. Miedosa dio un grito de deleite y la diminuta flor de oro asintió y dijo con su vocecita dorada: heme aquí, soy yo, creciendo en tu corazón, aceptación con gozo. ¡Vaya, sí! Por supuesto lo olvidé, contestó sonriendo miedosa. Entonces se arrodilló allí en el bosque y colocó un montón de piedra y pedazos de madera encima de ella. Como habrás notado, los altares se construían de cualquier material que se encontraba a la mano en ese momento. Luego miedosa titubeó. ¿Qué debía poner ahora en el altar? Observó el diminuto bulto de la planta del amor, que quizá fuera o no un botón. Entonces se inclinó hacia adelante, colocó su corazón en el altar y dijo: heme aquí, soy yo, tu pequeña sierva, aceptación con gozo. Todo lo que está en mi corazón es tuyo. Esta vez, aunque vino una llama de fuego que quemó los pedazos de madera, el botón siguió en el tallo de la planta. Quizá pensó miedosa que se deba a que está demasiado pequeño. Sin embargo, ocurrió algo bello. Fue como si una chispa de fuego entrara en su corazón y se quedara resplandeciente ahí, cálido y radiante. Entre las cenizas del altar había otra piedra que ella recogió y la puso con el resto de modo que ahora había 6 piedras de recordación en la bolsa que llevaba. Al emprender su camino, al poco tiempo llegaron al lindero del bosque y ella profirió un grito de gozo, pues el que estaba parado ahí esperando para encontrarse con ella era el mismo pastor. Miedosa corrió hacia él como si tuviera ala en los pies. ¡Ah, bienvenido, bienvenido, 1000 veces bienvenido!, clamó miedosa, vibrando con gozo de la cabeza a los pies. Me temo que no haya mucho en el jardín de mi corazón, pastor, pero todo lo que está allí es tuyo para que hagas con eso lo que quieras. He venido a traerte un mensaje, dijo el pastor. Tienes que prepararte para algo nuevo, miedosa. Ese es el mensaje. Ahora verás lo que yo haré. Éxodo 6:1. El color subió a sus mejillas y un golpe de gozo la recorrió, pues recordó la planta en su corazón y la promesa de que cuando estuviera lista para florecer, ella podría estar en los lugares altos y preparada para entrar en el reino del amor. ¡Ah, pastor!, exclamó casi sin aliento con este pensamiento. ¿Quieres decir que por fin estoy lista para ir a los lugares altos? En realidad, al fin, ella pensó que asintió, pero él no contestó, sino que se quedó mirándola con una expresión que no comprendía. ¿Quieres decir eso?
repitió tomando su mano, mirándolo con gozo. Y casi sin dar crédito preguntó: ¿Quieres decir que pronto me llevarás a los lugares altos? Esta vez él contestó: sí. Y añadió con una extraña sonrisa: ahora verás lo que yo haré. Este capítulo estaba emocionante, me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Saben qué me llama la atención? Que cuando ella construye el altar hay una piedrecita y lo pone en su, digamos, en su bolsita. Me hace pensar cuando David puso en su aljaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Su mochilita, su bolsita, piedras que él encontraba en el arroyo. Ahora, ¿qué significan esas piedras? Porque ella lleva 6 piedras. Ay, no sé, pero wow. ¿Cómo podemos ver el proceso de Dios y cómo uno va cambiando? Y cómo Jesús nos habla con tanto amor y paciencia, aceptación con gozo. Pues yo creo que es cuando uno pasa tribulaciones y problemas, dificultades, nosotros todo lo tomamos con alegría porque Él cambia nuestra tristeza en gozo. Sabemos que el proceso es sabemos que cada proceso que Dios nos hace pasar es para un propósito. Para el próximo video vamos a estar leyendo capítulo 9, que es el gran principio de la injuria. De ahí vamos a estar leyendo el capítulo 10, ascenso al principio de la injuria. Y creo que vamos a terminar. Vamos a leer 3 capítulos. Vamos a leer en los bosques del peligro y tribulación. Dios mío. Así que espero que les haya gustado el video, chulis. No olviden de suscribirse acá abajo, picar la campanita. Bueno, chulis, las quiero mucho. Nos vemos en un próximo video.